Ok, ¿sí pueden ver la presentación? Sí. Sí. Entonces, bueno, el tema 2, perdón, es entornos de la empresa, fiscales y financieros. Ok, nomás ahorita lo que vamos a ver solamente es el entorno de la empresa. El tema ya fiscal y financiero ya lo veremos en las próximas clases. Ok. Entonces, bueno, como dice ahí, para comprender mejor el papel de los directores financieros debemos familiarizarnos con el ambiente en el que se opera, ¿ok? Y la forma de organización de cada uno de los negocios o de la empresa se elige de una forma o una estructura en específico, ¿ok? No todas las empresas o no todos los negocios tienen la misma estructura, ¿ok? Y no funcionan de la misma manera. Específicamente, en la teoría nos dice que existen cuatro formas básicas de organización de cada una de las empresas o negocios. Pues estas cuatro formas son el derecho de propiedad único o es un dueño único. Las sociedades generales o limitadas, existen estas dos variantes en este grupo de, pues también existen las corporaciones y las últimas es la compañía de responsabilidad limitada. ¿Okay? Entonces, estas son las cuatro formas básicas de organización de una empresa. Entonces vayan tomando nota, por favor. Que les vaya a pasar o no vayan a creer. Lo último, cuando vaya el examen, ya no se acuerden, ¿ok? Me van avisando para que continuemos. Ya. Perfecto. Pues vamos a ver el punto 1, que es propiedad única o un único dueño. ¿En qué consiste bueno, es la forma de un solo dueño? Este dueño es único, tiene la responsabilidad ilimitada sobre todas las deudas que tenga la empresa, ¿ok? Entonces, como ahí les pongo una nota al pie, esa es la forma más antigua de organización de los negocios o de las empresas, prácticamente está casi extinto, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas, desventajas de este tipo de negocios cuando se tiene un único dueño, ¿ok? Ok, continuamos. Ok, aquí después, perdón. Okay. Bueno, aquí están las ventajas y desventajas de propiedad única, ¿ok? Las ventajas, la propiedad no paga impuestos por separado, la paga como es único dueño, él paga un solo impuesto, ¿ok? El dueño simplemente suma las ganancias o resta las pérdidas del negocio al determinar su ingreso y el gravamen personal, ¿ok? Entonces, el impuesto se paga sobre su ingreso y este ingreso es cuando ya se le resta todas las ganancias y pérdidas. ¿Ok? Entonces, este tipo de negocios se usa ampliamente en la industria de servicios, prácticamente, y generalmente se da más que nada en pequeñas empresas. Cuando son las pequeñas empresas, cuando van haciendo muchas de esas, son un único dueño. ¿Ok? Por su simplicidad, un solo copropietario puede establecer casi una sin complicaciones y pocos gastos, ¿ok? Cuando más que nada digo que para empresas pequeñas. Única empresa con un único dueño tiene también muchas desventajas. Las ventajas es que el dueño es personalmente responsable de todas las obligaciones del negocio. Todo, si llega a entrar en un conflicto legal, pues prácticamente tiene que cubrir todo. También tiene dificultad para reunir capital, es decir, porque muchas empresas, muchos bancos no le prestan a una empresa o un negocio cuando es un único dueño, porque no le da cierta garantía, ¿ok? Es probable que un solo dueño no sea atractivo para los prestamistas en comparación con otras formas de organización, ¿ok? Como lo que ya les comenté de los bancos, ¿no? Los bancos prácticamente no se les hace rentable cuando la empresa existe un único dueño. ¿Okay? La propiedad tiene ciertas desventajas fiscales. ¿Esto qué quiere decir ciertas desventajas fiscales?
porque si no, no puede cubrir el dueño no puede cubrir los gastos, ¿cómo se llama? Gastos médicos o servicios médicos de un grupo, sino solo tiene que cubrirlos de él mismo, y estos no están dentro de están dentro de las desventajas fiscales. Además, la forma de propietario único hace que la transferencia de propiedad sea más difícil en una forma corporativa, ¿ok? Pues además que cuando muera el dueño, pues prácticamente se acaba el negocio. ¿Tomando nota? Sí, Sí, ya. gracias. Ok. Entonces, la segundo punto son las sociedades, ¿ok? ¿Qué son las sociedades? Es una forma de negocio en que las dos o más individuos actúan como propietarios de un negocio o una empresa, ¿ok? En una sociedad general, todos los socios tienen responsabilidades ilimitadas con respecto a las deudas de esta empresa o negocio. En una sociedad limitada, uno o más socios pueden tener responsabilidad limitada, ¿ok? Entonces, ahí les pongo como pie o como nota más, es que hay más de un solo dueño, ¿ok? Entonces, es como un grupo. Las sociedades tienen ciertas características como en el caso del dueño único, ¿ok? Entonces, las sociedades, un punto también es que no pagan impuestos, ¿no? No pagan impuestos separados, sino pagan un solo impuesto. Es decir, los socios individuales incluyen su parte de la ganancia o pérdidas del negocio como parte de su ingreso personal. Y eso es sobre ese ingreso es donde pagan los impuestos, ¿ok? Con frecuencia se puede reunir con una cantidad mayor de capital. ¿Por qué? Porque es un grupo, ¿no? No solo hay un individuo, sino hay un grupo. Entonces aquí pueden reunir con mayor facilidad más capital. ¿Ok? Existen dos tipos de sociedades, una que es general y la otra es que es limitada. ¿Ok? ¿Qué son las sociedades en general? Todos los socios tienen responsabilidades ilimitadas, son responsables de manera conjunta de las obligaciones de la empresa o de la sociedad en general. ¿Ok? La sociedad se disuelve si uno de los socios muere o se retira. ¿Ok? Entonces, cuando alguien de los socios de este grupo quiere salirse o por circunstancias muere, pues prácticamente la sociedad debe de disolverse. ¿Ok? Porque solo es un miembro limitado de individuos. En la mayoría de los casos existe un acuerdo formal o acuerdo de socios en donde se establecen los poderes de cada uno de ellos, las limitaciones de cada uno de ellos, la distribución de utilidades, o sea, qué es lo que la ganancia que les va a tocar a cada uno, todo esto dependiendo del porcentaje de participación, los montos de capital de cada uno que invierte, ¿ok? Los procedimientos para admitir nuevos socios, o sea, todo eso tiene que estar claro y conciso, ¿no? En un acuerdo ya existente donde se establezca si la sociedad es prácticamente de este grupo o si pueden tener la libertad de incluir a nuevos socios y qué características tienen que tener estos nuevos socios. Y bueno, los procedimientos para reconstruir la sociedad. En caso de que uno de estos socios decida retirarse o muere, se pueda reconstruir la sociedad, pero bajo cierto acuerdo. ¿Okay? Todo esto tiene que estar prácticamente en un acuerdo muy, muy formal. ¿Okay? Las sociedades limitadas. Los socios limitados contribuyen con capital y tienen una responsabilidad confinada a esa cantidad de capital que tienen, ¿okay? O la cantidad de participación que tienen dependiendo del dinero que aporten. ¿Okay? No pueden perder más de lo que ya aportan, es decir, que tienen que tener una garantía a su aportación de capital. Entonces, además de estas sociedades limitadas, tienen que tener un socio general. Este socio general tiene una participación muy, muy importante. ¿Okay?
es miembro de una sociedad con responsabilidad ilimitada en las deudas de la sociedad. Es decir, que es un socio que cubre con todo, que debe de cubrir prácticamente todas las responsabilidades que los otros socios con limitados no cumplen. Es decir, prácticamente tiene que tener una característica muy importante y también tiene que proteger la participación de cada uno de los socios limitados. Es decir, tiene que proteger el capital de estos socios. ¿Ok? Entonces, los socios limitados no participan en la operación del negocio. Esto lo hace el socio general. ¿Ok? Entonces, los socios limitados son estrictamente inversionistas y participan en las utilidades o pérdidas de la sociedad según los términos o acuerdos que llegó la sociedad desde un principio. ¿Ok? Entonces, pero el socio general tiene que asegurar y respaldar estas utilidades y las pérdidas, que si van a tener pérdidas, que estas sean las mínimas. Por eso tienen un socio general que se tiene que cubrir todo el papel, todo el asunto, ¿no? Quien prácticamente tiene que manejar toda la empresa y tiene que garantizar que los socios o los socios limitados prácticamente son los inversionistas, tengan derecho a sus utilidades y prácticamente las pérdidas que tengan en alguna inversión o alguna participación productiva sea mínima. ¿Ok? Y todo esto tiene que estar determinado en los acuerdos que ellos establecen. ¿Ok? Entonces, prácticamente como hay otro punto, este tipo de arreglos se usa frecuentemente en las empresas de bienes raíces. Las empresas de bienes raíces prácticamente son sociedades que cubren todas estas características. ¿Ok? Profesora, ¿Sí? en una sociedad general, como mencionó de que si un socio se quiere retirar, un acuerdo formal puede ser cuando quieres comprar sus acciones o su porcentaje de que llegaron en un principio. Bueno, no es que compre sus acciones, sino prácticamente si él muere, prácticamente o se decide retirar, se va con todo y sus acciones, ¿no? Se va con todo lo que él tenía derecho o la participación que él tenía en la sociedad. Pero si se llega en un acuerdo se establece que al salirse un socio, tiene derecho a entrar otro. El nuevo que entre tiene que aportar con el mismo capital o tiene que tener la misma participación con el socio que se fue. ¿Sí me entiendes? Sí, O en dado caso, si murió, tiene que aportar con el mismo capital del socio que ya no está. ¿Ok? Pero no puede vender sus acciones. ok. Prácticamente eso no está dentro del acuerdo, o solamente que se llegue o que se acuerde de manera formal, ¿no? Todo eso tiene que estar por escrito Ujú. cuando se forma esta sociedad, ¿no? Todo tiene que estar establecido prácticamente. ¿Ok? Sí, ¿Alguna muchas duda? gracias. Sí, de nada. ¿Alguna duda? No, profesora. Ok. Bueno, el siguiente punto es las corporaciones. Bueno, ¿qué son las corporaciones? Es una forma de negocio legalmente separada de sus propietarios. Las características que la distinguen incluyen responsabilidad limitada, transferencia sencilla de la propiedad y la capacidad para reunir grandes sumas de capital. ¿Ok? Eso es a simple vista lo que es una corporación. Bueno, la característica principal de esta corporación es esta forma de organización de negocio, es que la corporación existe legalmente separada y aparte de sus dueños, ¿ok? Es decir, que su participación en el negocio es separado de los ingresos que pueden obtener ellos, ¿ok? Otra cosa, se puede reunir capital a nombre de la corporación sin exponer a los dueños una responsabilidad ilimitada, ¿ok? Los bienes personales no se pueden confiscar en una resolución de demanda. ¿Okay? Este punto, esta característica de este tipo de empresas, o este tipo de negocios, que es la corporación,
es la que comúnmente se utiliza, ¿ok? Es la más conocida, ¿ok? Tiene por muchas empresas, dado que tiene esta característica que separa a los dueños y no los expone cuando alguien de ellos tiene algún problema con el fisco, algún problema de demanda de alguna u otra índole, prácticamente no se arriesga sus bienes personales, sino los bienes que tiene dentro de la corporación, bueno, dentro de la corporación, ¿ok? No sus bienes personales, esos no se tocan, ¿sí? Son bienes separados. Por lo tanto, cuando hace una declaración de impuestos, estos se declaran doble. Una cosa es los bienes personales o los recursos personales y otros son los recursos que tiene dentro de la corporación, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, Sí, continuemos. profesora. Que la corporación puede continuar aunque los propietarios individuales mueran o vendan sus acciones, ¿ok? Pues aquí en esta cuestión es diferente a las sociedades, porque aquí las corporaciones, bueno, un miembro de una corporación, pues tiene derecho a vender sus acciones, ¿no? A venderlas prácticamente a quien quiera, ¿ok? Y si alguien muere, pues los familiares de este tienen derecho este, a tener las acciones o a venderlas o hacer lo que quiera con ellas, ¿ok? O a cederlas a alguien más de miembro de la corporación, ¿ok? Pues la propiedad en sí se comprueba con las acciones, donde cada accionista posee la proporción de empresa representada por sus acciones, es decir, la participación de cada uno de los miembros de la corporación, esto depende del número de acciones que tiene dentro de ella. Y ese número de acciones pues, tiene que ver con el capital, ¿no? Con el capital que contribuye o que atribuye o que participa este accionista dentro de la corporación. ¿Ok? Y cada una de estas acciones es transferible de manera fácil. Es decir, por ejemplo, en el caso de una empresa, no sé, de Carlos Slim, que prácticamente no podemos decir que todas las empresas que están a nombre de Carlos Slim que sean totalmente de él, ¿no? Sino son sociedades o son accionistas prácticamente. Entonces, si alguien de los miembros de los accionistas de la corporación de Carlos Slim decide cederle sus acciones a algún familiar, a algún primo, a una esposa, a un amante, pues puede hacerlo libremente sin ningún problema, ¿ok? Siempre y cuando no exceda de las acciones que él tiene dentro de la corporación, ¿no? Él puede hacer uso de sus acciones de manera libre, ¿ok? Siempre y cuando no arriesgue el capital prácticamente de la corporación, ¿ok? Continuemos entonces. Entonces, una desventaja posible de la corporación se relaciona con los impuestos. Como ya les había mencionado anteriormente, pues prácticamente pagan un doble impuesto o un doble gravamen.
¿ok? Porque las utilidades de la corporación están sujetas a este doble, ya que la compañía paga impuestos sobre el ingreso que gana y los accionistas pagan impuestos sobre los ingresos que reciben, ¿ok? Entonces, estos ingresos que reciben los accionistas son en forma de dividendo en efectivo, ¿ok? Así se llama. Entonces, prácticamente declaran doblemente impuestos, una parte por las acciones de la empresa, por los impuestos que pagan en sí la corporación, y una parte es cada uno de los ejercicios de manera individual, ¿ok? Otra desventaja es, bueno, aunque es menor, incluye el tiempo para constituirse y la burocracia aplicada, es así como la tarifa que debe pagarse al Estado en la firma que se constituye, ¿ok? Entonces, por lo tanto, este grupo, esta característica de la corporación es una propiedad prácticamente muy difícil de establecerse porque hay mucha burocracia que deben cumplir. Además de que pues tienen que tener ciertas características para ser prácticamente catalogados como corporación, ¿ok? Entonces, a diferencia de una sociedad única que es un único dueño o una sociedad, un grupo limitado de individuos, ¿ok? Entonces, la corporación prácticamente tiene muchas ventajas, muchas ventajas, y además de que es una de las empresas o negocios más sólidos a los cuales prácticamente los bancos no les dicen, no les ponen peros para otorgarles crédito, dado que tienen más garantía porque no solo es un único dueño, sino es todo un grupo de accionistas, los cuales tienen grandes participaciones de capital dentro del negocio o la empresa, ¿ok? Entonces, por lo tanto, prácticamente los bancos no les dicen que no al préstamo si solicitan un crédito o un préstamo bancario, ¿ok? Pues a comparación de una propiedad única o una sociedad, ¿no? Entonces, además de que aquí las acciones tienen la libertad de hacer con sus acciones lo que ellos consideren adecuado, ¿no? Pueden venderlos o pueden transferirlos, a diferencia de una sociedad en la que si alguien muere o se decide retirar, se va con toda su participación dentro de la organización. Y el propietario único, pues imagínense, si él decide morir, pues si él se muere, pues prácticamente el negocio termina, ¿no? O si decide retirarse, pues también el negocio deja de existir, ¿ok? Entonces, actualmente en el siglo XXI, lo que llamamos el siglo XXI, prácticamente muchas empresas se han catalogado en este grupo que es las corporaciones, ¿no? Y le digo, más que nada las corporaciones también, muchas de estas tienen un presidente, y este presidente pues prácticamente muchas veces, como ya les había mencionado, no es parte del grupo de accionistas, ¿no? Es un personal, un trabajador más, pero es altamente capacitado, ¿no? Es prácticamente especialista en ya va preparado y sabe cuál es su actividad dentro de la empresa o dentro de la corporación, ¿ok? ¿Les queda alguna duda hasta este punto? Maestra, ¿Sí? en las sociedades entonces es imposible que haya una transferencia. No, sí es imposible porque prácticamente cuando uno de los miembros de la sociedad decide retirarse, se va con su participación, ¿ok? Si en el acuerdo cuando se formó la sociedad se estableció de que cuando alguien se retirara puede entrar un miembro nuevo de la sociedad, pues tiene que entrar con la misma participación de aquel que se fue, ¿ok? O de aquel que murió, tiene que entrar con la misma participación, ¿ok? Pero todo eso se establece en un acuerdo cuando se forma la sociedad. ¿Okay? Ah, sí, gracias. Alejandra. Sí, por ejemplo. Alejandra. Sí. Bueno, yo tenía una duda porque puso que había unas desventajas fiscales al inicio de la presentación y mi duda sería cuáles son cuáles podrían ser esas desventajas fiscales. ¿Desventajas fiscales de quién? Voy. ¿De la corporación, de la sociedad o del único dueño? Del único dueño. Las desventajas fiscales es que no podría cubrir
un seguro a un grupo porque es el único dueño, ¿ok? Por ejemplo, cuando existe una empresa, por ejemplo, si quiere pagar seguros de gastos médicos o comprar un seguro de gastos médicos a sus trabajadores, y muchos de estos seguros o gastos médicos pueden ser deducibles de impuestos, ¿ok? Pero como él es el único dueño, prácticamente no puede ser, no, bueno, no se le puede deducir estos impuestos, tiene que pagarlos, ¿ok? Pues prácticamente él puede cubrir todos esos gastos, ¿ok? De acuerdo, profesora. Y solo para corroborar, es que se me volvió a cortar, no la alcancé a escuchar, pero yo tenía la misma duda de la compañera, de si en las sociedades el socio general no podía ceder sus acciones y en la corporación sí. Esa Porque era mi duda. son diferentes. O sea, la corporación es prácticamente, todos son accionistas, ¿ok? Bueno, igual la sociedad, pero tiene ciertas características muy diferentes. O sea, cuando la sociedad se forma, establece bajo un acuerdo, ¿ok? Por ejemplo, una sociedad se forma con cinco individuos y todos son amigos y deciden poner un negocio. Ese acuerdo es una sociedad y establecen ciertas reglas, ¿no? De que esa empresa va a formarse con esos 5 amigos y no van a permitir entrar a nadie más, ¿ok? Si alguien muere o decide retirarse, pues prácticamente la sociedad se destituye, o sea, se deja de existir, ¿ok? Porque ellos lo establecieron así desde un principio. Por ejemplo, la corporación es diferente, ¿ok? Porque la corporación, pues pueden ser más de 5, pueden ser, no sé, 20 personajes dentro de una corporación, los cuales tienen una aportación diferente dentro de la misma empresa. Por ejemplo, en una sociedad prácticamente todos, si son 5, todos aportaron con la misma cantidad de capital. En una corporación tal vez no son 20 y los 5 primeros aportaron el 50% y los otros 15, el otro 50%. Entonces, la corporación tiene diferentes características a una sociedad, ¿ok? Pues en una corporación, cuando alguien decide retirarse, pues prácticamente puede vender sus acciones, o alguien que está dentro de la corporación decide cederle parte de sus acciones a alguien más, a un miembro de su familia, o decide venderlos, puede hacerlo porque tiene características distintas, ¿ok? Sí, muchas gracias, profesora. No, de nada. ¿Quién más? ¿Ya nadie tiene dudas? Por el momento no, profesor. Todos pues todo quedó claro. No quería yo avanzar mucho en este tema porque